Nosotros vamos a hablar sobre efectos de degradación de CMOS debido a la litografía por electrones en la fabricación inteligente de NEMS. Los integrantes son Escobedo Rivera Héctor, Narváez Santoyo Elizabeth Andrea, Cortés Fernández Jania, Morales López Irving, Vázquez Palencia Antonio de Jesús y un servidor, Suárez Salazar Diego. Bueno, en toda esta presentación, las palabras claves que se van a encontrar son la litografía por electrones, la degradación de CMOS y NEMS. Bueno, como sabemos, los dispositivos electromecánicos a escala micrométrica se están utilizando actualmente para la detección de cambios de una amplia variedad de magnitudes, como es la fuerza, la aceleración, la presión y la masa. Las técnicas litográficas que se están explorando actualmente y desarrollando para la fabricación de nanoestructuras son la litografía por los electrones, la litografía láser combinada con oxidación, la litografía láser, de estructura directa a resistir. Bueno, con estas técnicas los dispositivos de sensor de masa se pueden fabricar con una resolución teóricamente más alta, pero sin embargo el efecto limitante es la corriente eh, que pasa a producir por la capacitancias entre la estructura de detección y las conexiones eléctricas a los circuitos de lectura. Por eso, el enfoque de combinar técnicas nanolitográficas junto con CMOS para obtener NEMS de la detección de masa inteligente se ha utilizado el desarrollo de este proyecto como las nanomas. En ese proyecto, la estructura de detección consiste en un voladizo de silicio resonante lateralmente de forma condensador, de forma de un condensador con un electrodo fijo. La detección de magnitudes de oscilación se basan en la medición de la corriente de desplazamiento entre el voladizo y el electrodo, dado que la frecuencia y la resonancia depende de la masa del voladizo al dispositivo constituyente del sensor. Esto quiere decir que la detección de la amplitud de oscilación debe ser basada en la medición de la corriente del desplazamiento. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es la descripción y fabricación de la muestra. Para el método de fabricación se utilizó la tecnología CMOS de 2.5 micras. Primeramente se agregaron dos capas de polisilicio, las cuales fueron introducidas en el interior de la placa de esta muestra. Seguido de esto, se le grabaron unos patrones a través de la litografía de haz de electrones. Después de este proceso, se debe exponer y ensamblar una capa delgada de metal a través del método de lift-off. Esto funciona como una máscara para el polisilicio. Finalmente, al final de este método, en su técnica se utilizó un grabado húmedo. Este grabado fue hecho de capas de dióxido de silicio de un tamaño de una micra aproximadamente. Yo voy a hablar un poco acerca de los resultados obtenidos y cómo es el comportamiento de los materiales con respecto a los haces incidentes de electrones. Eh, bueno, en esta parte de resultados se observó que la degradación de las características eléctricas del transistor es indicativa de la existencia de carga positiva que se encuentra atrapada en en el óxido de la puerta y se crea la interfaz de dióxido de silicio y de silicio que se encuentra en la región del canal que es causada por el procesamiento de haces. Bueno, este comportamiento ya se ha informado para otros dispositivos MOS que son irradiados, pero cabe señalar que en los experimentos presentes el transistor NMOS no es irradiado directamente por el haz de electrones, solamente es un polisilicio. Bueno, en las siguientes figuras son el primer conjunto de experimentos correspondientes. Como se puede observar, esta es la primera figura y esta es la segunda figura. Se observa claramente que en ambos casos hay un cambio de voltaje a valores negativos y un cambio en las pendientes de las curvas de corriente de drenaje y el voltaje de drenaje.
Bueno, este comportamiento se observa en las dos imágenes de la derecha, como puede ser en este caso, que es la segunda figura, y en este caso, que es la primera figura. Se muestra un cambio en el nivel de corriente de drenaje, lo cual es más importante en el caso de la exposición directa a un haz de electrones de 30 kilovolts, como se puede observar aquí, a comparación con el caso de una imagen SEM a 10 kilovolts, que es esta figura. Y como consecuencia, la degradación inducida por la radiación del transistor probablemente se deba a la radiación secundaria producida por electrones primarios provenientes del haz y no por el haz en sí. Los resultados obtenidos al exponer directamente la capa polinano del dispositivo de prueba sugieren también que al realizar el proceso EBL completo puede producirse cierta degradación de las características eléctricas del transistor NMOS. Los resultados experimentales muestran que solo al realizar el proceso EBL con una tensión de aceleración de 35 kilovolts, hay un efecto importante en las características del transistor. Un ejemplo de estas características se muestra en la siguiente figura, en donde observamos que el voltaje umbral a valores negativos y el cambio en la transconductancia. En el inciso A, observamos la corriente frente a las características de voltaje de la compuerta a 0.1 volts, y el inciso B, las características de voltaje frente a corriente de drenado a diferentes voltajes de compuerta a 0 volts. Y también observamos el antes y el después del procesamiento de EBL a 35 kilovolts. Ahora bien, para cuantificar y evaluar la magnitud de la degradación de las características eléctricas del transistor NMOS, observamos 4 parámetros de las curvas medidas, que son el voltaje umbral, corriente de drenado en el régimen lineal, corriente de drenado en el régimen de saturación y el máximo de la transconductancia. El resumen de los valores de los 4 parámetros se muestra en la siguiente figura, en la cual vamos a observar el resumen de los resultados obtenidos para los 4 parámetros extraídos de las características medidas del conjunto completo de muestras necesarias por el EBL a diferentes voltajes de aceleración y también antes de su implementación. Cuando el proceso EBL se lleva a cabo a tensiones de aceleración inferiores a los 15 kilovolts, la mayoría de las diferencias en el parámetro de los valores están dentro de las tolerancias de la tecnología CMOS utilizada. Como consecuencia, no se espera ningún efecto de la lectura de la circuitería del sistema completo. Por el contrario, el realizar el proceso EBL a un voltaje de aceleración de 35 kilovolts provoca una degradación severa de características eléctricas del transistor NMOS, una degradación que afecta particularmente el voltaje umbral y la transconductancia. Se muestran dos imágenes comparativas, una del valor inicial del voltaje que cambió después de los valores negativos a valores iniciales después de haber sido sometido tras una litografía de haz de electrones. La línea negra representa antes de que fuera sometido al EBL, la línea puntiaguda, después igual sometida a una de 35 kiloelectronvolts, y esta, la más con puntitos más pequeños, es igual a una después de haberse sometido después de una litografía de haz de electrones, pero más aparte agregando un recocido. En esto claramente se muestra que después de haber sido sometido, en ambas se mantiene constantes el nivel de voltaje en esta frecuencia, en esta escala, perdón, y además mantienen constantes sus niveles, pero a pesar, por otro lado, en la imagen B de la transconductancia, una vez después de haber sido sometido al EBLN, estos valores tienden a disminuir ligeramente. Esto se puede decir que fue debido a la eliminación de las cargas de óxido en el sustrato. La línea negra igual representa el antes del EBL, la línea puntiaguda el después, y esta igual de la misma manera con un recorrido, ambas a la misma, al mismo voltaje. Y con esto llegamos a la conclusión de que esto se debe a después de que ha sufrido un aumento adicional en los estados de la interfaz. Y bueno, como conclusión se puede agregar que gracias a los resultados obtenidos se demostró que la técnica de litografía por haces de electrones se debe de tratar con cierto cuidado, pues se encontraron ciertas degradaciones características en el sensor
que pueden ser explicadas por el resultado de los efectos inducidos por la radiación en la puerta del transistor, y también puede atribuirse a la radiación secundaria inducida por los electrones incidentes. Y bueno, para garantizar el rendimiento del sensor, se debe utilizar un voltaje de aceleración bajo, ya que los voltajes demasiado bajos pueden provocar una pérdida de funcionamiento en la nanoestructura del sensor. También existe cierta compensación entre las dimensiones mínimas y la degradación del circuito, por lo que para resolver ese problema se plantea el diseño de un robusto circuito o mediante el diseño de la configuración NEMS que no sea sensible a dicha técnica presentada en el artículo. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.